Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores. Hoy tenemos invitado acá en nuestro estudio a Sergio Rodríguez Gelfenstein, doctor Sergio Rodríguez Gelfenstein, académico, analista internacional, especialista en China, además, que es una ventaja. Yo todo el tiempo he sostenido que nosotros conocemos un poco de la historia de Europa, poco de la historia de América, porque en las escuelas pues no aprendemos la historia de Europa más que la historia de América, y de África, Asia y Oceanía prácticamente no conocemos nada, así que es una ventaja tener a un especialista en China por estos lados. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, Néstor, siempre es un gran placer estar en Nicaragua en primer lugar y venir a tu programa, a conversar contigo. Yo más bien soy el que te agradezco esta oportunidad. Bueno, y nuestros amigos televidentes también van a agradecer porque me parece que tenemos una platicada bien interesante. Sí. Habíamos estado hablando en ocasiones anteriores acerca de las relaciones con China, lo que iba a ser la operación militar especial en Ucrania, que todavía no tenía ese nombre, y solamente estaban los titulares de los periódicos de Occidente: Rusia va a invadir Ucrania. Y por ahí nos habíamos quedado en aquellas conversaciones. Bueno, ya prácticamente 2 años después del inicio de la operación militar en Ucrania, Ucrania parece que se está volviendo una causa perdida para Occidente. Las preocupaciones o los ojos de las preocupaciones se han vuelto hacia el Medio Oriente, y el Occidente guiado por Estados Unidos, orientado por Estados Unidos, porque de repente, bueno, tal vez Inglaterra puede tener interés en el Medio Oriente principalmente, pero, no sé, Italia, Bélgica, son más hacia África, pues sus intereses, que hacia el Medio Oriente, pues. Entonces, por eso digo, orientados por Estados Unidos, han volteado los ojos para aquel lado, ¿no? Se están desarrollando una serie de eventos que están acelerando, me parece a mí, ese mundo multipolar del que se ha venido hablando. Ya no vemos una hegemonía total y absoluta de Estados Unidos y Europa sobre el resto del planeta. Vemos un planeta que se para y dice: espérate. Platiquémosla primero. No me vengas a dar un golpe o no me vengas a amenazar. Platiquemos primero. O simplemente le dice: si querés golpe, pues nos damos golpe. Me parece que se ha perdido el miedo a que sea un dueño, un policía del mundo el que esté rigiendo las cosas. Sí, hay varias cosas, hay varios elementos de análisis, ¿no? Primero, es obligatorio comparar. El Imperio Otomano, que fue el imperio más largo que ha habido en la historia, duró 7 siglos y su desintegración duró poco más de un siglo. El Imperio Romano, que duró como 5 o 6 siglos, se demoró más de 2 siglos en desintegrarse. El Imperio Británico, que duró 5 siglos, se desintegró en aproximadamente un siglo. Este imperio apenas tiene 120 años y ya comienza síntomas de declive. O sea, lo digo porque entonces también hay que verlo en términos estratégicos, en términos de la historia. Y en términos de la historia, comenzamos a ver, cuando analizamos estos otros imperios del pasado, comenzamos a ver que el sistema imperial, la posibilidad que haya alguien que domine el mundo, cada vez dura menos y su proceso de desintegración es más rápido. No sabemos cuánto va a durar el dominio del imperio estadounidense, pero lo que sí estamos claros hoy es que los elementos de crisis ya no son cíclicos. El capitalismo tiene crisis cíclicas que es capaz de resolverlas y que precisamente forman parte del mismo mecanismo de reajuste que tiene para mantener y consolidar su dominio. Pero ya desde el año 2008, por la crisis económica y financiera
comenzamos a ver elementos de carácter estructural. Y esos elementos de carácter estructural derivan en lo que tú estás señalando. Porque además, esos elementos de carácter estructural de la crisis imperial y de la crisis del capitalismo como sistema se encuentran con una situación nueva. Y esa situación nueva es el renacimiento de Rusia después del desastre de Gorbachev y de Yeltsin, el renacimiento desde el comienzo del siglo de la mano del presidente Putin y la transformación de China en una gran potencia mundial. Entonces, esta situación crítica ya tiene capacidad de respuesta en términos estratégicos. ¿Qué significa eso? Que ya no solamente es algo que comienza a desaparecer, sino que ya los pueblos tienen otra cosa que mirar, hay una alternativa. Esto no es el fin del mundo, este no es el fin de la historia, como se predijo. Esto no es el fin de la historia, aquí hay una alternativa. Podemos empezar a encontrar problemas de lo que significa eso, pero lo cierto es que hay una alternativa. Y yo creo que la mayor expresión de ese mundo que nace son los BRICS, porque ya no es el Pacto de Varsovia, ya no es una alianza de carácter ideológico, sino que es una alianza de carácter diverso, porque el mundo es diverso. Hay países de África, de Asia, de América, de Europa, hay países más pobres, menos pobres, hay potencias energéticas, potencias con déficit energético, porque el mundo es así. En algún momento se supuso que el mundo era homogéneo, eso es falso, el mundo es totalmente heterogéneo y por tanto la organización que agrupe los intereses de la humanidad tiene que ser heterogénea, tiene que tomar cuenta de esa heterogeneidad. Entonces, antes que comenzáramos a conversar fuera de cámara, yo te decía que hay signos que tú los puedes ver, que ocurren, hechos que ocurren así, que pasan inadvertidos, pero que Yemen, el país más pobre del Asia Occidental, derribe un multimillonario dron de Estados Unidos, no pasa nada. Que Yemen también esté atacando los barcos en el Mar Rojo, los barcos sionistas en el Mar Rojo, que envíe a Estados Unidos dos grupos de portaaviones al Mediterráneo Oriental, los pone frente al Líbano y Hezbollah le responde: sé cómo hundir tus portaaviones, y además los muestra los misiles que tiene. África, Francia amenazó con después del cambio de gobierno en Níger, Francia amenazó con una invasión militar y se produjo una alianza que ya se ha ido, en poco tiempo esa alianza de Níger, Burkina Faso y Mali se ha ido solidificando, ya existe la alianza del Sahel, y le dijeron a los franceses: aquí los esperamos, vengan. Dijeron que no iban a retirar al embajador, lo tuvieron que retirar. Dijeron que no iban a retirar la base militar francesa, la tuvo que retirar. Entonces, si esas no son señales de que están ocurriendo cosas interesantes en el mundo, es porque no lo queremos ver. Y efectivamente entonces nosotros tenemos que analizar los hechos particulares, los hechos peculiares que ocurren en uno u otro país en una lógica global, en una lógica de transformación global, en una lógica de un sistema que está muriendo y otro que está naciendo. Y tengo que decirlo, Néstor, aquí en Nicaragua tengo que decirlo, que aquí en América Latina todo lo que está ocurriendo porque Cuba, Nicaragua y Venezuela han resistido. Si Cuba, Venezuela y Nicaragua no hubieran resistido, si no hubieran pasado por arriba, América Latina sería un gigantesco Haití ocupado militarmente por Estados Unidos en condiciones de una pobreza extrema, sin posibilidad de salir del marasmo. Pero todo lo que ocurre, todas las posibilidades, todos estos países donde están gobiernos progresistas o democráticos, están ganando las elecciones, lo hacen porque el faro que significa Cuba, Nicaragua y Venezuela se ha mantenido con la luz prendida. Entonces, cuando tú analizas todos estos hechos, fíjate que te hablé de África, te hablé del Asia Occidental, te hablé de América Latina, entonces no puedes decir son hechos aislados, ya es una tendencia, y esa tendencia tiene que ver con lo que tú decías. Ya los pueblos dicen, ya, no más. ¿Y por qué no más? Porque el capitalismo ha sido incapaz de mostrar soluciones. En este mundo de 7.000 millones, en este planeta de 7.000 millones de habitantes, tenemos en este momento 1.200 millones,
800 millones de personas en condiciones de extrema pobreza, 2.300 millones en condiciones de pobreza. Tenemos 30.000 niños mueren diariamente por enfermedades curables. Hay 1.100 millones de personas que no tienen vivienda. Hay 900 millones de personas que no tienen acceso al agua. O sea, no estamos hablando de que quiere un carro, de que quiere un yate. Estamos hablando de agua, alimento, vivienda, de los derechos básicos consagrados en la Carta de la ONU. Y el sistema, el mundo, el capitalismo no ha sido capaz de eso. Entonces fracasó. Y lo vemos cuando en China, un modelo distinto, se propone enfrentar la pobreza y la derrota. Entonces sí es posible. Ah, claro, en China hay un sistema socialista, un control del Estado, una estructuración a partir del Estado para solucionar los problemas básicos de los ciudadanos. Entonces hoy tenemos la posibilidad de observar una parte del mundo que no es capaz, pero hay una parte del mundo que sí es capaz, y eso los pueblos lo comienzan a ver. Yo creo que ese es el momento que estamos viviendo. Pero yo me quedo un poquito con el tema de el mundo multipolar, los BRICS, es decir, esta alianza de países que va a integrar a 5 países más a partir de enero, es decir, ya están integrados, pues empieza en enero la ejecución práctica de esta integración. La crisis del capitalismo, y me quedo pensando, bueno, a ver, en 1945 el mundo se divide en 2 opciones, capitalismo o socialismo. Estados Unidos y Rusia o la Unión Soviética a la cabeza de estas 2 opciones. Ahí se incluye China en la opción soviética, aunque bajo sus propias modalidades y demás, ¿no? Pero hoy que estamos hablando de un mundo multipolar, ya no hablamos de un mundo bipolar siquiera, sino un mundo multipolar. Ni siquiera estamos hablando de cuestiones ideológicas, porque no hay nada ideológico aquí. Es decir, aquí la única ideología que hay posiblemente es ya no más uno solo. Vamos a asociarnos para ganar todo. Esa es la mayor ideología que hay. No se trata de socialismo ni de capitalismo, porque de una u otra forma muchos de los países que están integrados al BRICS, Brasil, por ejemplo, vive bajo un sistema capitalista, una economía capitalista. Entonces ni siquiera es eso, es decir, ¿qué cosa es este muñeco multipolar? Claro, ¿sabe lo que pasa? ¿Sabe lo que pasa, Néstor? Que nosotros estamos viviendo simultáneamente 3 o 4 tsunamis. O sea, no lo podemos analizar en términos unidimensionales, porque son varias dimensiones. Hay varias crisis que se sobreponen, pero que están ocurriendo simultáneamente. Hay una primera crisis de esa democracia que surgió en Grecia hace 2500 años. Una democracia, un concepto que nació fallo, porque democracia era el gobierno del pueblo, pero las mujeres no eran pueblo, no eran ciudadanos, ni los pobres, ni los analfabetos. Entonces ya ahí surgió el concepto de democracia fallado. Sí. Pero bueno, eso evolucionó durante 2500 años, pero es el propio concepto de democracia ahorita en crisis. Y ahí está ocurriendo, como dijo el canciller Lavrov de Rusia, están ocurriendo cambios tectónicos. Después viene una segunda dimensión, no tengo tiempo para explicar todo, hay muchos detalles, pero hay una segunda dimensión, eso es 2500 años. Hay otra más cercana, que es la que inaugura la Revolución Francesa en lo político y la Revolución Industrial en lo económico, que es el capitalismo, y que crea los famosos 3 poderes, y empieza todo este invento de la libertad de prensa y la libertad de expresión y la separación de poderes y la alternabilidad de poderes. Todo eso es mentira. Eso no existe. Eso han sido mecanismos de dominación. Y la prueba más fehaciente es que cuando no les sirven, ellos los destruyen. Nosotros quisiéramos destruirlo a partir de una dinámica revolucionaria, de una opción revolucionaria, pero muchas veces no tenemos capacidad. Entonces son ellos mismos. Y por eso es que recurren al fascismo.
Sí. Por eso es que recurren al nazismo, porque el propio modelo creado por ellos a veces ya no les sirve y entonces lo destruyen. Y además nosotros hemos aprendido a ganarle las elecciones en sus modelos. Hemos aprendido a ganar las elecciones. Entonces ya la democracia la cuestionan ellos mismos y empiezan a inventar el mundo basado en reglas y otro montón de conceptos nuevos para tratar de sustituir eso. Esa es la segunda. La tercera es la que emerge, como tú lo decías, del fin de la Segunda Guerra Mundial. Se construye un sistema internacional, pero ese sistema internacional que tiene su expresión orgánica en la ONU se crea con 51 países en el año 45. Hoy hay 194 países. Por ejemplo, de esos 51 países había 3 países independientes de África. Hoy en África hay 54 países. Y todo el que llegó después de eso, no le dijeron, mira, vamos a discutir qué te parece la Carta de la ONU, ¿quieres agregar algo? No, le dijeron, ¿quieres entrar a la ONU? Firma. Estas son las reglas del club. Sí. Exactamente. Y entonces surgió ese famoso concepto también que no tiene ningún sentido, el de lo universal. ¿Qué universal? Si este mundo es multicivilizacional, ¿acaso se consideraron las opiniones de todas? Yo no estoy hablando de los países, estoy hablando de las civilizaciones, porque la civilización es un concepto más amplio, que tiene una carga cultural, histórica, idiosincrática, que no se consideró. Los africanos no le dijeron cómo querían que fuera el mundo. Y aquí nosotros que estamos en el Caribe, a los Caribe, todo el Caribe inglés eran todo colonia cuando se creó la ONU. Y no les preguntaron. Entonces, ese modelo, que por cierto es atlantista, que tiene su epicentro, su eje en el Atlántico, y en particular en el Atlántico Norte, está en crisis. Y finalmente, la otra capa es lo que ocurrió después de la desaparición de la Unión Soviética, del mundo bipolar, hace 30 años, en que se decretó el fin de la historia, el capitalismo iba a reinar eternamente, y bueno, ¿para qué voy a explicar lo que ha pasado en estos 30 años? Entonces, la dimensión de la crisis, Néstor, es esa, la de los 2500 años de Grecia, la de los 250 de la Revolución Francesa, la de los 80 del fin de la Segunda Guerra Mundial y los 30 del fin del mundo bipolar. Esos 4 tsunamis que se han unido generan una situación, un cataclismo gigantesco en el planeta que no podemos ver porque estamos preocupados de que vamos a almorzar hoy, que hay que pagar la escuela al niño, que el transporte aumentó, que la gasolina aumentó. Entonces, claro, estamos inmersos en una necesidad de sobrevivencia tan grande, nos han llevado a eso, y sobre todo nosotros, ustedes y nosotros, que somos países bloqueados, sancionados, agredidos, etcétera, etcétera, y que vivimos en una situación de resistencia permanente que genera una serie de comportamientos que no los puedes analizar en condiciones como si viviéramos en una situación de normalidad. Eso no existe. Entonces el mundo multipolar, eso que finalmente llego a la pregunta que te hacía, el mundo multipolar está surgiendo en esas condiciones. Pero el mundo multipolar, ¿qué característica tiene? Tiene una característica muy particular. Como te decía, los últimos 500 años han sido, el centro del mundo ha sido el Atlántico, y desde hace 80 años en particular el Atlántico Norte. El mundo que están haciendo hoy es euroasiático. Es en el gran espacio euroasiático donde se están generando una cantidad de redes que en lo político se manifiestan en la seguridad, en la Organización de Cooperación de Shanghái, en la Organización de Tratado de Seguridad Colectiva, que se manifiestan en lo económico con la Ruta de la Seda, pero también con el corredor norte-sur que va desde Rusia a Irán. Se manifiesta en la creación de instituciones como el Banco Asiático de Inversión e Infraestructura. Entonces, hay una serie bueno, en lo político, la comunidad de estados independientes, la comunidad de estados de estados eurasiáticos. ¿Y qué pasa en Eurasia? ¿Qué pasa en Eurasia? Que Estados Unidos y Europa no están. Salieron huyendo de Afganistán,
fracasaron en su golpe de Estado en Kirguistán, fracasaron en el golpe de Estado de Kazajistán. ¿Y quiénes generan la gobernabilidad y la estabilidad de eso? Instituciones creadas por China y por Rusia, a la cual además se ha incorporado Irán y a la cual se están incorporando otros. Entonces, la dinámica del mundo, esa cabeza eurocéntrica que tenemos, que nos inculcaron, ya no existe, porque además los europeos son salvajes. En Europa surgió lo peor de la historia de la humanidad. En Europa surgió el nazismo, el fascismo, el falangismo, el esclavismo, el capitalismo, el imperialismo y las dos peores guerras mundiales. Entonces nos muestran a Europa como el centro del mundo civilizado. ¿Cuál civilización? ¿Cuál civilización? Se han destruido el mundo. Si en sus museos muestran todo lo que se han robado por todo el mundo. Entonces el mundo está dejando de ser eurocéntrico. El mundo está comenzando a desplazarse. Y la multipolaridad, el multipolarismo, emerge de eso y tiene, creo yo, en los BRICS su expresión más global, pero también tiene expresiones regionales que están emergiendo. Nosotros no lo vemos tanto porque América Latina es el continente más débil en esa materia. Están mucho más avanzados los africanos que tienen hasta la Unión Africana. Los europeos, con todo, tienen la Unión Europea. Los asiáticos tienen la ASEAN, tienen una serie de mecanismos de integración y de cooperación que nosotros no podemos tener porque nosotros tenemos las oligarquías más retrógradas del planeta que siguen siendo subordinadas a Washington. Y entonces nuestros países, en vez de ejercer un mecanismo centrípeto de buscarnos, ejercemos lo que Estados Unidos quiere, que es un mecanismo centrífugo de alejarnos, de evitar cualquier posibilidad. Entonces, y luego, la multipolaridad que está surgiendo tiene que ver con este mundo diverso del que formamos parte y que durante muchos milenios no se aceptó. Y entonces se inventó esto de la universalidad, por favor, por favor. Entonces, el mundo del futuro tiene que ser un mundo que acepte a todos en el planeta, sin dominio, sin hegemonía, y yo creo que hay elementos, yo no estoy diciendo que ya está todo listo, pero hay elementos que auguran un futuro en el que vamos a poder participar todos. Y entre otras cosas, porque como tú dices, está comenzando a haber un protagonismo popular. Y esto, tú decías, por ejemplo, que ya lo ideológico no es el elemento ordenador, que el elemento ordenador hoy es el interés nacional, y eso hace que el mundo también tenga variables de análisis mucho más complejas. Fíjate que ocurrió un hecho que comenzó a cambiar el mundo. Fue la pandemia. La pandemia fue un momento estelar para que la humanidad se pusiera de acuerdo para luchar contra un enemigo común, de blancos y negros, de ricos y pobres, de gordos y flacos, de mujeres y hombres, de africanos, de asiáticos, de europeos, de americanos. A todos afectó el virus. Y era el momento en que la humanidad dijera, bueno, tenemos un enemigo común, vamos a luchar en común. Y vamos a poner las instituciones que hemos creado para eso, las vamos a poner en función de eso. No se pudo. La ONU no pudo, la Organización Mundial de la Salud no pudo. Finalmente se impuso la lógica de los laboratorios, la lógica de que se salvaba el que tenía dinero, la lógica del capital, de la ganancia, del lucro por encima de la salud humana y de la vida humana, a tal punto que en el país más poderoso del planeta se murieron 1.200.000 personas porque primó la necesidad de mantener funcionando la economía. En China, que tiene 4 veces y media la población de Estados Unidos, murieron 85.000 personas. En Estados Unidos murieron 1.200.000. Y de ese 85.000, 70.000 murieron en los 3-4 primeros meses cuando no se sabía qué estaba pasando, no sabía qué era. Entonces, otra vez ahí se muestra, aunque no estamos en una confrontación ideológica, ahí sí se muestra la capacidad que tiene cada sistema de enfrentar a este enemigo común y ahí están los resultados. Claro, es que justamente yo digo, es decir, no hay exactamente un conflicto ideológico, porque es decir, aquí no es socialismo versus capitalismo, no es Oriente versus Occidente,
porque no es eso, no se trata de eso. Es decir, en ese sentido no hay, sino qué es lo que funciona, cómo esto se puede aplicar para que a vos te funcione, porque no es, este es mi sistema y lo vas a aplicar, no. ¿Qué de esto te funciona a vos? Y mira a ver qué agarrás de esto para que te funcione. Y si te funciona bien, y si no, veamos qué inventamos para que algo que te funcione. ¿Ah? Porque por ahí va un poco la lógica de la multipolaridad, es decir, para todos, porque ese es un tanto la idea. Vamos a hacer una pausa, y quiero devolverme un poquito hacia los intereses de Occidente justamente por destruir antes de su nacimiento cualquier intento de detener la hegemonía occidental. ¿Ah? Y cómo esto ha permanecido. Hacemos pausa en esta edición, sumando vigores en Extra Plus. Continuamos en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus. Siglo XIX existía el imperio ruso, que no era exactamente un problema ideológico. ¿Ah? Entonces, los nórdicos pelean por independizarse salirse de ese imperio. ¿Ah? Hacia la Primera Guerra Mundial, inicios del siglo XX, aquello se desquebraja con la Revolución de Octubre, se conforma la Unión Soviética, pero Occidente sigue pensando en que hay que detener a ese antiguo imperio, al oso. Se alimenta todo lo que va a ser la Segunda Guerra Mundial desde Occidente a través de Alemania, ¿verdad? Porque Alemania dice, voy contra la Unión Soviética. Entonces, le ponen leña al fuego, desde Occidente le ponen leña al fuego. Inglaterra, Estados Unidos principalmente, le ayudan a Hitler, porque va contra la Unión Soviética. ¿Verdad? 1939, inicia la Segunda Guerra Mundial, prácticamente mantiene Alemania una soga en el cuello de la Unión Soviética casi hasta ahogarlo, ¿verdad? Cuando logra de un manotazo quitarse al agresor. Y si nadie lo detiene, al Ejército Rojo, ¿verdad? Llega a Portugal, ¿verdad? Si nadie lo hubiera detenido. Y no se logra desbaratar a la Unión Soviética. Y por supuesto ya ahora con el comunismo caminando, ¿no? Con un sistema socialista funcionando. Hacia los 80, finales de los 80, inicios de los 90, se descalabra todo ese sistema. Entonces se cree que Occidente ha triunfado, ¿no? Pero por cualquier cosa empieza a avanzar hacia el este en posiciones políticas, estratégicas, militares, hasta que llega a Ucrania. Y ahí se para la cosa. ¿Por qué Occidente cree que Ucrania ya no va a ser lo que ellos querían que fuera? Porque es decir, prácticamente están dando ya a Ucrania por perdida. Sí. ¿Por qué creen que no va a poder ser? Mira, yo te hablaba hace unos minutos del espacio euroasiático. Ese espacio euroasiático incluye a Europa. Entonces ahí se genera una contradicción estratégica fundamental, porque en ese espacio que hoy lideran China y Rusia, pero también se ha incorporado la India en alguna medida, también está Irán, hay una serie de países que están configurando el eje fundamental del poder global, amenazaba con incorporar a Europa. Cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se compró a Europa, eso es lo que fue el Plan Marshall, eso que se vende como la ayuda de Estados Unidos, pero no. Estados Unidos se compró a Europa, con la resistencia de algunos, como el general de Gaulle, que siempre fue europeísta, pero los europeístas fueron derrotados y se triunfó el atlantismo.
Por eso es que se crea en 1949 la OTAN y la Unión Europea se vino a crear como, no sé, 20 o 25 años después. Hacia los 70 empieza a hablarse de Unión Europea, en los 80 coge un poco de forma y es en los 90 que ya tiene cuerpo, digamos. Claro. Sí. Entonces se crea el instrumento militar. ¿Por qué? Porque la Unión Europea no puede estar Estados Unidos, pero la OTAN sí. Por eso se crea primero la OTAN y Estados Unidos se compra a Europa. Y genera este modelo atlantista sustentado en la OTAN. Ese es el modelo que comienza a desintegrarse. ¿Y por qué se comienza? ¿Y cuál es el riesgo para Estados Unidos? En el año 2020, o 2021, 2020, China se transforma en el principal socio comercial, no sé si en el 20 o el 21, no tengo duda. China se transforma en el principal socio comercial de Europa, desplazando a Estados Unidos. Primero, entonces ahí hay una dependencia económica y comercial de China. 2. La construcción de los gasoductos de Nord Stream 1 y 2 significaba que Europa iba a tener gas, energía barata y segura por los próximos 100 años y que lo hacían dependiente de Rusia. Y la seguridad se la da la OTAN, o sea que es dependiente de Estados Unidos. Entonces Europa no es nada. Europa es dependiente, Europa no tiene nada, depende de todos, su riqueza depende de lo que todos le han dado y de lo que se ha robado por todo el mundo. Entonces, esa estructura del fin de la Segunda Guerra Mundial amenazaba con ser destruida y se iba a construir una estructura nueva, eurocéntrica. Eso es lo que torpedea Estados Unidos con la expansión de la OTAN hacia el este, con la destrucción de los gasoductos, con la amenaza de poner armas nucleares en Ucrania para evitar que se pueda producir una alianza, que esa alianza Beijing-Moscú pueda transformarse en una alianza Beijing-Moscú-Berlín. Hay que acordarse que el director del proyecto del gasoducto es una empresa y cuyo presidente era Gerhard Schröder, el ex canciller federal alemán. O sea, ahí hay capitales alemanes, hay intereses alemanes en ese proyecto. Entonces, es el primer elemento de análisis que explica por qué la guerra, por qué la expansión. Una expansión, por cierto, que se inició ya en el siglo pasado. Pues, sí. Eso empieza en el mero 89. Sí. Claro. Sí. Pero llega a un punto que para los intereses de seguridad nacional de Rusia es inaceptable, que es que se pongan bombas nucleares a 6 minutos de Moscú. Eso es inaceptable. Ahora, ese es un elemento. El otro elemento de análisis es cómo se da la confrontación global. Y en medio de la confrontación global, cuando tú analizas los elementos de conflicto, tú te das cuenta que Occidente está siendo superada. Está siendo superada en términos científicos, por el gran desarrollo que está teniendo China. Desde el punto de vista tecnológico, China empieza el año 2021 y ponen una nave en la cara oculta de la Luna. ¿Qué es poner una nave en la cara oculta de la Luna? Es poner un misil en la cara oculta de la Tierra. ¿Y cuál es la cara oculta de la Tierra para los chinos, Occidente? Cuando Estados Unidos llegó primero a la 1G, a las 2G, a las 3G, a las 4G, a las 5G llega primero China y con 8 meses de antelación. Y cuando están debatiendo sobre la 5G ya tiene la 6G lista. Hay un desarrollo evidente desde el punto de vista científico y tecnológico. La marina de China hoy ya es superior a la marina de Estados Unidos. En términos financieros... La marina no solamente militar, la marina mercante. La marina... Militar. Sí, ya es superior en cantidad de naves. Okay. Lo cual también te da cuenta de un desarrollo tecnológico. Y curiosamente no tienen portaaviones, tienen 2 portaaviones, porque el portaaviones es el arma ofensiva por excelencia. Y el segundo de esos portaaviones, el que acaban de lanzar el Liaoning, se mueve con energía convencional. O sea que no lo piensan mandar a África a amenazar gobierno ni a América. Es para proteger sus costas. Sí. Porque si fuera un arma ofensiva, lo hubieran
puesto propulsión nuclear, porque la propulsión convencional necesita que la estén abasteciendo. Entonces, en términos económicos y financieros, todos estos gobiernos de derecha que dicen que van a romper con China, que no sé, al final tienen que ir allá, porque ni el Banco Mundial ni el Fondo Monetario tienen los recursos que tiene China. Entonces, cualquier tipo de desarrollo, de política interna que requiera desarrollo de inversión, tiene que recurrir a China. Entonces, también les están ganando la guerra económica y la guerra financiera, el conflicto en términos económicos y en términos financieros. Y hasta el conflicto militar. Porque el conflicto militar, o digamos la ecuación fundamental del conflicto militar, ya no es la posesión de portaaviones. Hoy los portaaviones, como dice Pepe Escobar, un importante analista brasileño, dice que son meras bañeras inservibles. Porque claro, le ponen un misil y lo desaparecen. Hoy la ecuación militar ya la ganó Rusia, China y ahora Irán con la posesión de los misiles hipersónicos. Es interesante detenerse en los misiles hipersónicos para que las personas que nos están viendo entiendan cómo se manifiesta el tema militar estratégico. Un misil hipersónico es el que vuela más de un Mach. Un Mach es la velocidad del sonido, son 234 metros por segundo, 1240 kilómetros por hora. Bueno, un misil hipersónico es el que vuela, es considerado un misil hipersónico el que vuela más de 5 Mach, o sea, el que vuela más de 6.000 kilómetros por hora. Estados Unidos no lo tiene, no lo ha podido desarrollar, ha hecho 6 pruebas y ha fracasado todas. Pero Rusia y China, pero Rusia, que es el que yo más conozco, tiene misiles hipersónicos basificados en unidades de superficie y en submarinos, y también en aviones, que vuelan eso, 5 o 6 Mach, 6.000 kilómetros por hora. Pero tienen los Avangard, por ejemplo, y otros, que vuelan 25 Mach, vuelan 29.000 kilómetros por hora. En términos prácticos, para que se nos entienda qué significa eso, que un misil lanzado de la península de Kamchatka, en el extremo oriente ruso, llega a la costa oeste de Estados Unidos en 8 minutos y medio. Eso es lo que va a durar la Tercera Guerra Mundial, 8 minutos y medio. Un misil del enclave ruso de Kaliningrado llega en 2 minutos y 54 segundos a París y 2 minutos y 55 segundos a Londres. Una fragata rusa, una nave rusa, la almirante Gorshkov, navegando en el medio del océano Atlántico, puede lanzar un misil que llega en 4 minutos a Nueva York. Y no hay capacidad, Occidente no tiene ni los misiles ni la capacidad para interceptarlo, porque además de que vuela a esas velocidades, tienen autoguiados, entonces no tienen una trayectoria fija, sí, sino que pueden variar su trayectoria. Entonces, claro, sí. Eso cambia, la ecuación militar cambia. Entonces, ¿qué le queda a Estados Unidos y Occidente en eso? Quedan 2 cosas. Una, el dólar. El dólar que está perdiendo fuerza. Que está perdiendo fuerza. El proceso de desdolarización mundial es cada vez mayor y más acelerado. Por tanto, este mecanismo de control global que tienen todavía está perdiendo fuerza. ¿Qué le queda? ¿Cuál es su principal poder en este momento? El aparato cultural, mediático, comunicacional. Y ahí nos llevan una ventaja gigantesca. Entonces, eso es lo que le permite fabricar verdades falsas, construir imágenes y orientar el mundo a que las batallas fundamentales del siglo XXI no se van a dar en las costas de nuestros países con los marines invadiendo, se dan en el cerebro. Las próximas batallas del siglo XXI se van a dar en el cerebro, en la capacidad que tengan de convencer y de hacer creer a los ciudadanos del planeta ciertas cosas falsas, ciertas cosas que no son reales, pero en la cual ellos todavía tienen la capacidad de influir. Entonces, la dinámica global está asignada por estos elementos. Y tenemos que ser capaces entonces de trabajar sobre este elemento, el elemento cultural, mediático, comunicacional, porque ahí es donde se van a dar, estoy convencido que ahí es donde se van a dar las batallas más importantes del siglo XXI.
Y la configuración de este mundo que está surgiendo va a emanar de eso. Va a emanar de eso. Y de la convicción que tengamos, en nuestra verdad. Nosotros tenemos una verdad. La tenemos que defender. Pero estamos tan preocupados de lo que dice el enemigo. Yo, por ejemplo, no veo CNN, no existe, no me interesa lo que digan. Porque sé que lo que digan es mentira. Porque el escaso tiempo que yo tengo para informarme, lo uso viendo lo nuestro y creyendo en lo nuestro y transmitiendo lo nuestro. Martí decía, nuestro vino es agrio, pero es el nuestro. Yo creo en ese vino agrio y es el que transmito. No pierdo tiempo en informarme por vía del enemigo, porque hay gente que los tiene que ver por necesidades profesionales, pero yo no. Tú ves que no estoy tan mal informado y yo no he visto ningún medio de comunicación del enemigo, solo los utilizo para refutarlo, cuando lo necesito, tener un dato para refutarlo. Entonces, el esfuerzo que tenemos que hacer, nosotros que estamos en el sur, nosotros que estamos aquí en América Latina, nosotros que estamos resistiendo, para hacer nuestra contribución a este mundo nuevo que están haciendo, yo creo que tiene un papel fundamental que jugarse en ese espacio. Ok, pero vuelvo antes de irme a la pausa. Ucrania fue un elemento que no funcionó. No le funcionó a Occidente. Claro, porque no le funcionó porque partía de un diagnóstico falso, de una lógica falsa. Finalmente Ucrania no es Ucrania. Ucrania es lo menos importante. Para Estados Unidos lo que tenía que hacer era evitar que se produjera la alianza de Berlín con Moscú. Y eso lo logró. Entonces, si tú analizas el objetivo, no desde la perspectiva de los ucranianos, porque los ucranianos solamente son carne de cañón. Los ucranianos, como ha dicho hasta el propio presidente Putin, están muriendo por Occidente. Pero el objetivo de Estados Unidos lo logró. Lo que pasa es que, ¿a qué costo logró ese objetivo? Primero, acuérdate, la operación militar especial rusa en Ucrania empezó el 24 de febrero. El 15 de marzo, la ex vocera de la Casa Blanca, la señora Jen Psaki, que ya no está, anunció que la economía rusa había colapsado y que en 3 días caía Rusia, el gobierno de Rusia. El 15 de marzo del 22. El 24 de febrero del año 22, el cambio del rublo por el dólar era 89 rublos por dólar. Cuando empezó la operación militar se fue hasta 153, la devaluación fue gigantesca. Y ahí retrocedió, llegó hasta 70 y algo. Hoy está en 89. O sea, la moneda rusa sigue estando fuerte. Pensaron que iban a hacer colapsar la economía. Anunciaron incluso un golpe de Estado y el derrocamiento de Putin. ¿Qué pasa? Que hicieron su diagnóstico basado en el conflicto con Venezuela, con Siria, con Yemen. No se dieron cuenta que estaban amenazando a la mayor potencia nuclear del planeta, a un país que tiene todos los recursos naturales, mineros, energéticos, alimentarios, que es uno de los pocos países que puede ser autosuficiente. Y hay un elemento que tú lo mencionaste tangencialmente, pero hay que traerlo. En la Segunda Guerra Mundial, los nazis avanzaron en territorio soviético y casi ocupan Leningrado, Moscú y Stalingrado. Casi lo ocupan. ¿Y por qué avanzaron profundamente? Avanzaron profundamente porque el mando soviético no sabía qué iba a hacer Japón, que era aliado de Alemania. Acuérdate que Japón no está en Japón, Japón Sí. está en la Manchuria. Sí, O sea, ya estaba en el continente. Ya estaba en el continente, Y tenía un sí. poderoso ejército. Hasta que Richard Sorge le dio seguridad de que no iba a haber invasión japonesa, pudieron sacar todas las divisiones que tenían en el Extremo Oriente y traerlas, salvar a Moscú, salvar a Stalingrado. Hoy, el que está detrás no es Japón, es China. Es China, además, comprándole cantidades gigantescas de petróleo y de gas.
Entonces, cuando tú analizas el espacio territorial en términos de bloque de poder global, la situación es distinta. Entonces, en esa lógica, Néstor, Ucrania es nada. Ucrania es nada. Ahí da lástima por la cantidad de jóvenes ucranianos que están muriendo por Washington, por Europa, por Bruselas. En una lógica, sería interesante que pudieras entrevistar a un analista militar y que te explicara en términos militares la barbaridad, el desastre, los errores casi primitivos que se han cometido en términos militares. Mira, tú sabes lo que es atravesar el río Dnieper para ocupar un pequeño territorio, que los están matando y los matan y siguen insistiendo y los siguen matando y no avanzan, no pueden avanzar, los dejaron entrar. Eso es elemental, o sea, la retirada de Jersón. Lo vendieron como una gran victoria, que los rusos se retiraron de Jersón y cruzaron el Dnieper y entregaron Jersón. Era insostenible y no tenía, desde el punto de vista militar, no tenía ningún objetivo. Entonces entregaron Jersón y se retiraron los 75.000 habitantes de la ciudad, los 37.000 soldados que tenían y los 25.000 equipos militares, sin ninguna baja atravesada, y le entregaron. Desde el punto de vista militar, esto que ocurrió en Ucrania es penoso, es realmente penoso. Entonces, Ucrania no tiene ninguna importancia. En términos estratégicos de toda esta situación que estamos conversando, Ucrania es nada. Entonces, ¿qué pasa? Que esta resistencia de Rusia, esta capacidad de Rusia de resistir, porque se prepararon 8 años, de resistir económicamente, financieramente, su industria militar, su capacidad de exportaciones, su capacidad de seguir exportando a otros. O sea, Europa son 600 millones de habitantes. Rusia y China juntos son 2.800 millones de habitantes. ¿Qué es Europa? Nada. Y súmale a eso, no sé, Pakistán, Indonesia, o sea, ¿te das cuenta? La India, sí, pero la India te la dije junto con China, que son... Entonces, se prepararon. Occidente no estaba preparado para esto. Occidente no estaba preparado. Acuérdate, en 3 días va a colapsar la economía rusa. Nos atenemos a Clausewitz, la guerra es la continuación de la política. Rusia no se preparó en términos solamente bélicos, se preparó en términos políticos. La diplomacia rusa ha ido avanzando. De esa primera incomprensión inicial que hubo respecto de los objetivos de la operación militar especial, hoy Rusia tiene la capacidad de enviar gratuitamente 50.000 toneladas de granos a África para luchar contra las situaciones de pobreza que se han generado en el planeta. Entonces, se produce la reversión. Hoy vamos a cerrar el año 2023 con un crecimiento económico de Rusia del 1,6% y Europa creo que menos del 1%, y con Alemania e Inglaterra en recesión. Entonces, ¿quién está siendo golpeado? Y entonces eso es lo que está haciendo que empiecen a buscar respuestas. Pero la búsqueda de respuesta encuentra un conflicto frente al mismo conflicto que hubo en tiempo del general de Gaulle, atlantistas versus europeístas. ¿Y qué está pasando? Que se está desgajando el bloque europeo. Ya en la última votación de hace 3 días, en Hungría, Eslovaquia y Holanda, 3 países donde ha habido, en estos países hay gobiernos de derecha que tienen una posición europeísta, no atlantista, ya comienzan a votar en contra. Entonces ya no pueden aprobar nada ni en la Unión Europea ni en la OTAN. Entonces, el problema ahora ya no es Ucrania. El problema ahora es qué continuidad va a tener la OTAN. Ya se está hablando de una posible crisis dentro de la OTAN, de una posible crisis dentro de la Unión Europea, porque finalmente necesitan la energía rusa. Pensaron que la iban a conseguir en la vuelta de la esquina y no pudieron. No pudieron y están pagando. Yo tengo un amigo en Alemania que me dijo, mira, yo en enero del 22 pagaba 95 euros de energía, de la cuenta mensual.
hoy estoy pagando 348. Y me dice, yo no tengo problema porque mi mujer y yo estamos jubilados, tenemos una buena jubilación, pero hay mucha gente que no puede. Claro. Que no puede. Entonces, la gente piensa que va a haber alzamiento. En Europa no va a haber alzamiento. En Europa van a empezar a cambiar los gobiernos. Lamentablemente la izquierda no tiene capacidad de capitalizar esto que está ocurriendo y está capitalizando la derecha, la extrema derecha. Entonces hoy, igual que hace un siglo, hay que recordar que Hitler llegó al poder por vía electoral. Sí. Hace un siglo es la extrema derecha la que capitaliza la crisis del sistema, del modelo. Y en todo esto, Ucrania fue un instrumento que sirvió en función de estos objetivos geopolíticos, fracasó y lo que estamos buscando es un reacomodo. Hoy, ¿qué es lo que falta para decretar formalmente el fin de eso? ¿Cómo se lo venden a su opinión pública? ¿Cómo hace el señor Biden cuando tiene una elección dentro de menos de un año? ¿Cómo le vende a su opinión pública que fracasó en Ucrania y que los 150.000 millones de dólares que han enviado los perdieron? ¿Cómo se lo venden los europeos? Todos esos que dijeron que el señor Borrell, que ya Rusia había sido derrotada, la señora von Leyen que anunció un colapso casi inmediato de Rusia, ¿cómo venden ahora que fueron derrotados y que toda esa ayuda ni siquiera la van a cobrar? Y además ahora van a tener que comprar los europeos van a tener que comprar una energía más cara. Y perdieron el gran mercado ruso. Los vendedores de limones de Andalucía, los vendedores de aceite de oliva de Grecia, los pescadores de Portugal que tenían en Rusia un mercado cautivo y lo perdieron. ¿Cómo se está manifestando eso? Ha habido 9 elecciones en Europa. Creo que la única donde hubo continuidad fue en España. En Italia cambió el gobierno. Bueno, pero es que no es necesariamente en España. Es decir, hubo continuidad en la práctica, pero en las elecciones ganó el PP. Ganó el PP. Sí. Numéricamente. Sí. Hubo 2 cambios de gobierno en Gran Bretaña. 2. La señora Truss y Sunak. Sí. En Finlandia cambió el gobierno. En Eslovaquia cambió el gobierno. En Bulgaria cambió el gobierno. O sea, se está expresando la crisis y el descontento, solo que capitaliza la derecha, no lo que quisiéramos. Pero bueno, ahí tiene que ver con las capacidades de esta izquierda mediocre que hay ahora en Europa y que no tiene propuesta porque se ha plegado totalmente a las propuestas de la derecha. Así es. Bueno, vamos a hacer pausa nuevamente en esta edición América Latina, en este panorama. Regresamos en breve. Continuamos en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus. Tenemos a Brasil, digamos, con un pensamiento un poco más favorable, progresista, y una Argentina que ya la próxima semana queda en manos de Milei con un pensamiento un poco menos progresista, vamos a decirlo en buenos términos. Porque dijo, bueno, no, en contra de lo que había dicho en su campaña electoral, dice, bueno, vamos a buscar cómo mantener las relaciones con China, vamos a ver, y con Brasil mismo. ¿Cómo entra América Latina entonces con estos panoramas a ese mundo multipolar? Bueno, discúlpame que sea autorreferente, pero lo voy a repetir, lo voy a decir nuevamente. Todo lo que está pasando en América Latina tiene que ver con que Cuba, Nicaragua y Venezuela han resistido. Para mí ese es el elemento de análisis, el elemento base de análisis. El continente sería distinto, totalmente, si nosotros no hubiéramos resistido. Y eso ha abierto nuevas posibilidades. De Allende a Chávez hubo 25 años. En esta nueva etapa, Macri duró 4 años y el peronismo
no importa las características, pero regresó en 4 años. El golpe de Estado en Bolivia solamente duró 1 año y la dictadura está presa. La dictadura está presa y los mandos militares están presos. Entonces, la capacidad de recomposición del pueblo es muy superior al de hace 25 o 30 años. Y eso, dígase lo que se diga, tiene que ver con una toma de conciencia, con un avance de la capacidad de comprensión de los fenómenos políticos por parte de nuestros pueblos. Y eso es posible porque Cuba, Nicaragua y Venezuela siguen resistiendo. Eso es lo que ha generado una correlación de fuerzas que, aunque numéricamente es desfavorable, en términos cualitativos, te genera las posibilidades para que los pueblos de América, yo que viajo por toda la región me doy cuenta. Entonces, se generan elementos muy interesantes. O sea, nosotros no podemos obviar lo que significa, lo que ha significado la llegada al poder del presidente López Obrador en México. Y que en el 5º año de gobierno, entrando ya en el 6º, tenga todavía un apoyo de más del 60% y que va a elegir a la candidata de Morena como para darle continuidad al proceso. Sí. No estamos hablando de un país menor, estamos hablando de la segunda mayor economía de la región. Lula pudo regresar a pesar que lo metieron. Hoy es mucho más dubitativo, pusilánime, mucho más cercano a la socialdemocracia, porque bueno, ahora no está Chávez ni está Fidel. En aquel momento estaban Fidel y Chávez y entonces asumió una posición mucho más de avanzada, se sentía como más respaldado. Hoy no. Entonces hoy se acerca más bien a la socialdemocracia. Pero bueno, en cualquier caso, Brasil pudo recuperarse en términos electorales de la era Bolsonaro en solo 4 años. Entonces cuando tú analizas la región en general, la posibilidad de que haya producido un renacimiento, o el hecho que se haya producido un renacimiento de la posibilidad de producir cambios a partir de gobiernos progresistas ha sido mucho más rápido. La recomposición ha sido mucho más rápida. Pero, como te dije hace un momento, seguimos teniendo las oligarquías más retrógradas del planeta, las más cercanas a Estados Unidos, las que son dirigidas desde Washington, las que no tienen proyecto propio, las que no tienen proyecto de país, las que no tienen criterio, sino que son teledirigidas. Entonces, nuestra contribución internacional es la contribución local, es la capacidad de resistencia, es la capacidad de doblegar el poder de las oligarquías, y eso no es un proceso corto, no es un proceso fácil, porque tendríamos que ¿cómo se llama? Parodiar, repetir y ampliar la frase de Porfirio Díaz: pobre América Latina, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que Estados Unidos, sobre todo a partir del criterio estratégico de los militares estadounidenses, que entienden que su conflicto es con China y con Rusia, pero sobre todo con China, entienden que tienen que tener, entre comillas, el patio trasero tranquilo. Entonces han adoptado una política que tiene una dosis de pragmatismo muy grande. El candidato de la Embajada de Estados Unidos en Argentina no era Milei, era Massa, porque ellos saben lo que va a pasar, y lo que va a pasar es que el próximo año va a ser un año de total inestabilidad, de conflictos sociales, de movilizaciones sociales, de represión y de muerte. Y a Estados Unidos no le conviene que haya eso. Estados Unidos está optando por la búsqueda de soluciones que le generen estabilidad, sin abandonar sus otros instrumentos. Claro. Él quiere derrocar a comandante Ortega, él quiere derrocar a Maduro, él quiere derrocar... Y peor, después que Nicaragua ha declarado que es la puerta para que las relaciones con China y con Rusia se extiendan por el continente americano. Claro, sí. Exacto. ¿Sí? Eso no ha cambiado. O sea, yo aquí no estoy prendiendo velitas por una próspera relación con Estados Unidos, pero sí digo que hay que observar con interés
esta situación de pragmatismo extremo. Ese es uno. Dos, la crisis económica de Estados Unidos, que ya viene desde los años 80 del siglo pasado y que han podido tapar gracias a que tienen la maquinita de fabricar los dólares, no tiene solución. Se va a seguir profundizando. Y dentro de esa crisis económica es particularmente grave la crisis energética. Las reservas estratégicas de Estados Unidos de petróleo están al nivel del año 83, o sea, hace 40 años. En los últimos 10 años se volaron la mitad de las reservas estratégicas. Hace solo un año, 2 años, Biden sacó, creo que 175 millones de barriles al mercado para bajar los precios. Hoy no podría hacerlo. Hoy no podría hacerlo. Entonces, eso lo hace recurrir a situaciones de extremo pragmatismo, pero a situaciones de desesperación que lo hacen muy peligroso. Y hay un factor que no podemos obviar, que es el extremo protagonismo del Pentágono en la política exterior de Estados Unidos y América Latina. Hoy, la principal agente de la política exterior de Estados Unidos en América Latina es la generala Richardson. Sí. Ya no es el Departamento de Estado, ya no es la DEA, ¿no? Ahora son los militares. Y eso tiene que ver con la posibilidad que tienen de hacer su función tradicional, pero también de insertarse en la política a partir de la visión estratégica que el gobierno profundo de Estados Unidos necesita. Fíjate que el discurso de ella es, estamos interesados en el litio de Argentina y de Bolivia y de Chile, estamos interesados en el petróleo de Guyana. Entonces logran como una concatenación directa entre los objetivos políticos y militares que antes tenían que pasar por un debate interagencia. Entonces, Biden prácticamente le ha entregado al Pentágono las relaciones. Entonces hay una militarización. Y ahí hay un simbolismo en esas relaciones, porque es una relación del garrote otra vez. Porque es decir, ¿qué representan los militares? Los militares representan el garrote. Claro, sí. Exactamente. Coincidimos. Esa es o sea, cuando le están entregando eso, le están entregando recursos para que lo hagan. No es que ella lo hace porque le da la gana, porque se le ocurrió a ella. No es así. Cuando tú observas las declaraciones de los altos mandos militares de Estados Unidos con respecto a los conflictos globales, al tema China, al tema Corea, al tema Asia Occidental, al tema Ucrania, tú dices, eso no coincide con lo que están haciendo aquí. ¿Y por qué entonces? Porque necesitan tener el patio trasero tranquilo. Y eso pasa por un incremento de la presencia militar, pero con una búsqueda pragmática de obtener relaciones con sectores con los que no tenían. En Guatemala, por ejemplo, tienen un problema. ¿Cómo lo manejan? ¿En El Salvador? En El Salvador. Sí. Ahí tienes otra situación, en Panamá. En Panamá. Entonces, esos mecanismos que se manejan de alguna manera determinada tradicionalmente por el Departamento de Estado, por la DEA, por la ID y por todos estos organismos de fachada que tienen de los partidos políticos, ¿cómo se llama? El republicano, el Instituto Republicano. El Instituto Republicano y no sé qué cosa demócrata, sí. Claro. Sí. Todo eso, que eran los actores fundamentales hasta hace 10 años atrás o 5 años atrás, hoy han quedado desplazados completamente por el Pentágono. Entonces, estamos en un momento de crisis sistémica en nuestros países en que retrocedemos y atrasamos, retrocedemos y avanzamos, y dentro de eso, hoy es otro fenómeno que hay, que no existe una sola izquierda en América Latina, hay por lo menos 4 o 5 izquierdas. Frente a un hecho determinado, por ejemplo, el caso del golpe de Estado contra Castillo, que mañana cumple un año, Lula dijo una cosa, Lula dijo, bueno, estoy en contra de que se maltrate al presidente Castillo, pero entiendo que se actuó en el marco de las instituciones, es un institucionalismo total. López Obrador fue durísimo. Durísimo, sí. Petro también fue durísimo, el ALBA también asumió una posición. Chile primero lo apoyó, después dijo que no, después lo volvió a apoyar. Argentina, bueno, es natural en Alberto Fernández, que es pusilánime, dubitativo y cobarde.
una posición totalmente ambigua. Entonces, eso que se llama la izquierda, que hay que redefinirlo porque ya nadie sabe lo que es, hoy tiene posiciones disímiles. Y nosotros nos vamos a tener que acostumbrar a actuar en medio de esas condiciones, porque esas condiciones de alguna manera van a asignar el quehacer político internacional de los próximos años, en que desde mi punto de vista el objetivo siempre debe ser, yo me acuerdo que el comandante Tomás Borges yo lo visité mucho en Perú esos últimos años y me decía, mira, cuando estés confundido, fíjate donde esté Fidel, ahí hay que estar. Eso me lo decía él. Y Fidel decía, fíjate donde está el imperialismo, en qué trinchera está el imperialismo, ponte en la del frente. Yo creo que eso es lo que signa el comportamiento que uno debe tener. Y eso pasa por tragarse algunos sapos. Pero en este momento en que estamos apenas reconstruyendo una correlación de fuerzas a favor del pueblo, a favor del movimiento democrático, a favor de la paz, creo que ese es el momento de América Latina hoy. Bueno, desafortunadamente el tiempo nos vuela en estas platicadas tan buenas. Muchísimas gracias, Sergio. No, gracias a ti, sí. Siempre disponible. Sí, cómo no. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición, sumando vigores en Extra Plus.